Precisamente hoy vamos a tocar el tema de un arbitraje particular, que es el arbitraje de consumo, y para ello voy a permitirme compartir mi pantalla. Para iniciar la ponencia, quisiera traer a colación temas importantes como definir en qué consiste este sistema, cuáles son sus principales características que precisamente lo diferencia de otro mecanismo de solución de conflictos. Luego, brevemente vamos a poder ver cuáles han sido los principales estadios en una línea de tiempo respecto al arbitraje de consumo y finalmente pues enfocarnos al tema que nos han encomendado, que es el panorama actual. ¿Cuál es el panorama actual? ¿En qué situación y estado se encuentra el arbitraje? Como breve introducción, el arbitraje de consumo es un mecanismo de solución de conflictos entre consumidores y proveedores a través del cual un tercero, denominado árbitro, va a resolver esta controversia de fondo. Dentro de las principales características, me quiero detener en tres. La voluntariedad. Este sistema es voluntario precisamente porque se requiere de las dos partes para que se pueda dar un inicio de un proceso arbitral. ¿Cómo se manifiesta esta voluntariedad? Por parte del consumidor, con la presentación de su solicitud, se está acreditando su manifestación de someterse al arbitraje de consumo. ¿Y qué pasa con el proveedor? Tenemos tres supuestos. El primero de ellos es que la Junta, una vez recepcionado la solicitud, puede advertir si es que existe una cláusula arbitral de consumo, en la cual las partes, de manera consensuada y en la relación contractual, hayan pues señalado que ante alguna controversia, el arbitraje va a ser el encargado de resolver este. Entonces, de encontrar esta cláusula arbitral, pues se procede a dar inicio a un proceso arbitral. Ahora, ¿qué pasa si la Junta no advierte alguna cláusula? Pasamos al segundo supuesto. En el segundo supuesto consiste en advertir si es que este proveedor demandado está dentro de los proveedores adheridos al sistema. ¿En qué consiste esto? Les comento. El Indecopi cuenta con un registro público de proveedores adheridos mediante el cual estos proveedores han señalado de manera previa su sometimiento a este tipo de procesos. ¿Qué quiere decir? Con la presentación de la solicitud, pues corresponde dar inicio ya que el proveedor de manera previa ha señalado que se va a someter al arbitraje. Proveedores quizás conocidos dentro del mercado, tenemos a Cencosud, Renzo Costa, quienes a través de un procedimiento de adhesión, pues precisamente han manifestado esta voluntariedad. Pero ¿qué pasa si no tenemos una cláusula arbitral? El proveedor que es demandado no es un proveedor adherido. ¿Qué pasa? ¿Se archiva este caso? Pues no, tenemos una tercera y última opción, que es la de remitir una carta de invitación arbitral. Se le remite una carta de invitación arbitral al proveedor con el fin de que en un plazo de 5 días hábiles nos señale si desean someterse o no al arbitraje de consumo, partiendo nuevamente del supuesto de que este es un sistema voluntario. Entonces, ¿qué podría ser de atractivo? Y ahí voy con la segunda característica para el proveedor de poder quizás adherirse al sistema o aceptar el proceso o establecer una cláusula arbitral con su cliente, es que este proceso arbitral está libre de multas. Recordemos que este tercero, denominado árbitro, que además es designado por las partes, no tiene esta potestad sancionadora. A diferencia, por ejemplo, de un procedimiento administrativo sancionador. Un consumidor, si desea, puede optar por la vía administrativa, presentar su denuncia y de declararse fundada la denuncia, pues el órgano resolutivo tiene esta potestad sancionadora de imponer multas hasta 450 UITs a este proveedor infractor. A diferencia del arbitraje de consumo, y es una característica propia, ¿no? Que es un sistema libre de multas. El proveedor no va a ser multado porque no se tiene esa potestad por parte del árbitro y por ello consideramos que puede ser pues un atractivo, por así decirlo, ¿no? Por parte del proveedor. Ahora bien, ¿qué podría diferenciar en todo caso, ¿no? O qué podría terminar siendo beneficioso al consumidor? Y ahí voy a la tercera característica que quiero resaltar, que es que este proceso arbitral puede tener pretensiones de carácter indemnizatorio. Quizás para algunos sea un poco novedoso o podría llamarle la atención, ¿no? Que a través de Indecopi se puede obtener una indemnización. Es correcto. Con la creación del código,
precisamente se crea este sistema de arbitraje de consumo, para tutelar no solo aquellas presuntas infracciones que se hayan cometido o vulneraciones al código de cara a los derechos de los consumidores, sino que también les permite a los consumidores la obtención de una indemnización por aquellos daños que se hayan ocasionado y que también vaya de la mano con la respectiva acreditación. Ahora bien, quiero mostrarles esta línea de tiempo. Voy a tratar de ser muy puntual respecto a cuáles han sido los principales estadios del sistema. ¿Y por qué es importante exponer esta línea de tiempo? Porque ello nos permite situar en el ahora, precisamente para poder conversar acerca de cuál es el panorama actual del arbitraje de consumo. Comenzamos con el año 2010. Quizás algunos recién han escuchado el arbitraje de consumo, pero les comento, desde 2010, con la implementación, con la entrada en vigencia del Código de Protección y Defensa del Consumidor, se da la creación de este sistema de arbitraje de consumo. Y desde allí, como pueden ver en el año 2011, luego en el 2014, se emiten diferentes normativas precisamente para implementarlo dentro del Estado peruano. Es así que mediante resolución de presidencia del INDECOPI, se crea el arbitraje de consumo y será recién en el año 2016, mediante el cual, a través de una ceremonia institucional, se da el lanzamiento del sistema. Así también ello va de la mano con el distintivo oficial del arbitraje de consumo. Desde el lanzamiento, desde 2016, un punto clave que ha tenido el arbitraje es respecto a la modificatoria normativa que tuvo el reglamento. Como pueden ver en la parte de arriba, en el año 2011, el reglamento del arbitraje de consumo era el Decreto Supremo 46-2011 PCM, actualmente derogado, porque en el año 2019 se implementó el reglamento a través del Decreto Supremo 103-2019 PCM. ¿Por qué es importante este reglamento? Quizás se preguntarán. Les comento. Este reglamento permitió, de alguna manera, fortalecer al arbitraje, tanto desde el ámbito del proceso arbitral como en este otro procedimiento de adhesión de proveedores. ¿Y cómo se vio evidenciado ello? Les comento. Uno de los puntos importantes en la modificatoria fue el plazo legal para poder resolver este tipo de controversias. Antes, el plazo legal que se tenía para poder emitir el laudo, es decir, el pronunciamiento de fondo sobre las materias que han sido señaladas en este proceso, era de 90 días hábiles. ¿Qué se logró con este cambio normativo en el 2019? Pues hubo una reducción de la mitad. 45 días hábiles es el plazo que se tiene para poder laudar. Otro de los cambios importantes que permitieron también que este proceso sea más expedito, más sencillo, por así decirlo, es referente a la conformación del tribunal arbitral. El tribunal arbitral antes era colegiado, conformado por 3 profesionales, pero ahora con este cambio normativo, la regla general es de un tribunal arbitral unipersonal. Y por excepción, bajo ciertos supuestos, va a ser un tribunal arbitral colegiado. De esta manera permite que este proceso sea más expedito y también pues que la designación de este tribunal permita el consenso, ¿no? de las partes, porque son las partes quienes van a designar. Respecto al procedimiento de adhesión, y algo novedoso que ha permitido de alguna manera tener un mayor número de proveedores adheridos, es respecto a la adhesión limitada. ¿A qué me refiero? Cuando inició el arbitraje, cuando se dio el lanzamiento en el año 2016, la adhesión era ilimitada, es decir, voy a traer un caso puntual, vuelve a ocurrir. Inició este procedimiento de adhesión al arbitraje y bueno, se está sometiendo bajo todos los supuestos para poder plantear, ¿no? O poder resolver la controversia que se plantea en su contra. ¿Qué pasa en el 2019? En el 2019 el proveedor puede limitar qué productos o servicios van a ser materia de arbitraje. Nuevamente traigo el caso de Cencosud, porque Cencosud está bajo este supuesto. Solamente ha limitado que los productos y servicios relacionados a productos retail van a ser sometidos a esta controversia. Me permito dar esta información porque esta información es pública
El registro de proveedores adheridos está en nuestro portal web del Indecopi y ustedes como consumidores, bueno, a los que nos están escuchando en esta oportunidad, los invito a que puedan ver este registro y saber quiénes son los proveedores que se encuentran adheridos. Más adelante voy a dar algunos alcances de quiénes han sido los últimos proveedores, que sin duda ha sido un gran esfuerzo por parte de la Junta porque se trata de un proveedor financiero. Seguimos. En el año 2020, ¿qué pasó? Estábamos en pandemia. Definitivamente se vieron muchos casos de falta de entrega de productos o también casos sensibles como falta de entrega de inmuebles porque se vieron paralizados ciertos sectores. Esto im- implicó un aumento exponencial en el número de solicitudes porque casi 3.000 solicitudes fueron registradas en el año 2020, a diferencia del año anterior, que no era ni la mitad. Entonces, precisamente, este contexto, que también no es ajeno al arbitraje, se vio reflejado en el número de procesos que se tramitó. En el 2023, y ahí me alegra también dar otro enfoque por parte del sistema respecto a aquellas mejoras o difusión en el ámbito educacional. Se lanzó la Competencia Nacional de Arbitraje de Consumo, fue, tuvo muy buena acogida por parte de alumnos de la Facultad de Pregrado de Derecho, no solamente de Lima, sino a nivel nacional. Entonces, a través de la educación también se fomenta desde las aulas que los consumidores, que finalmente son alumnos y sobre todo futuros abogados que van a poder conocer este sistema, este concurso nos ha permitido pues precisamente ello. Y en el año 2024 lo que tenemos es, y ahí fui adelantando un poco el tema de la adhesión de un proveedor del sector financiero, pues precisamente se trata de GNB. Banco GNB es el primer proveedor de este sector que precisamente se ha adherido al sistema. ¿Y por qué lo menciono como un logro? Porque precisamente dentro del arbitraje de consumo, cuando se tenía estas conversaciones con diferentes empresas de diferentes sectores, habíamos advertido que el principal sector que quizás era, por así decirlo, tenía ciertas pautas o restricciones con el arbitraje, es precisamente el sector financiero. Pero en el 2024 se logró la adhesión de este proveedor y por ello lo enmarcamos como uno de los hitos dentro del arbitraje. Y solamente para actualizarlo, faltaría un ítem más adicional, que actualmente estamos en la segunda edición de la Competencia Nacional de Arbitraje de Consumo, la cual tuvo inicios en el año 2023, pero la idea es que se continúe con este tipo de actividades, no solo, como le digo, desde las aulas universitarias, sino que se va a fortalecer para el otro año. Se tiene un plan de trabajo referente a poder brindar seminarios, respecto a también a convocatorias, como va a ser la convocatoria pública de árbitros, entre otros. Bueno, conociendo cuál ha sido la historia del arbitraje de consumo, ahora tenemos que sentarnos a ver cuál es el panorama actual. Yo voy a señalarlo en esta premisa. El arbitraje de consumo está en un fortalecimiento continuo. ¿Y por qué me permito decir ello? Porque desde la Junta Arbitral, conjuntamente con la dirección de la Autoridad Nacional de Protección al Consumidor, que como Junta estamos adscritos a esta dirección, lo que se quiere es trabajar de la mano bajo tres aristas. Primero, consumidor, como pueden ver, un segundo protagonista clave de este proceso con el proveedor, y también a nivel institucional. ¿A qué me refiero cuando se da este fortalecimiento continuo de cara al consumidor? Les comento, el arbitraje de consumo, como habíamos señalado, una de sus características es un mecanismo mediante el cual el consumidor puede obtener una indemnización por los daños y perjuicios que se le haya ocasionado. Pero ¿qué pasaba? Nuestro formato, nuestro formulario de arbitraje de consumo, que está también en la página web, advertíamos que quizás no permitía explotar esta característica propia. Además que es el único mecanismo
a través del Indecopi, mediante el cual se puede obtener este tipo de indemnizaciones. Es por ello que, a modo de fortalecer el arbitraje frente al consumidor, es el referente a hacer una modificatoria de este formato. He copiado solo un extracto en la parte del numeral 1, como pueden observar, en qué consistió precisamente esa modificatoria, y es precisamente, ¿no?, visibilizar. Eso es lo que se quería. Y se logró porque la modificatoria de este formulario ya fue ya en el año, bueno, al inicio del año, en marzo, y actualmente los consumidores se presentan su solicitud con este nuevo formulario y efectivamente se ha visto que se está de alguna manera aterrizando, ¿no? Estas pretensiones de tipo indemnizatorio y encajando conforme el consumidor vea la afectación en cada caso particular, si se trata de un daño patrimonial, no patrimonial, daño emergente, ¿no? Conforme corresponde. Eso precisamente, como les digo, para fortalecer el arbitraje en el sentido de poder explotar esta característica propia y distintiva frente a otros mecanismos de solución de conflictos. Segundo punto, respecto al proveedor. ¿Qué planes o qué expectativas, avances se quiere frente al proveedor? Es dos puntos. El posicionamiento de la cláusula arbitral y el fomento de un mayor número de proveedores adheridos. ¿A qué me refiero? Dentro del mundo del arbitraje, sabemos que la competencia va a jalar referente a la cláusula arbitral que se puedan establecer entre las partes. ¿Qué ha pasado en el arbitraje de consumo? Recordemos que, pues, en el arbitraje de consumo, pues, la manera de contratar es muy distinta, ¿no?, a otro tipo de relaciones. Es a veces bien expedito el tema de poder, pues, adquirir, no sé, un televisor o contratar con, quizás en el sector inmobiliario un poco más de cláusulas, ¿no? Pero finalmente es más expedita la compra, porque precisamente el consumidor, pues, genera una relación de consumo, ¿no? De manera rápida. Pero ¿qué pasa? Durante la historia del arbitraje de consumo, y para ello me enseñan las estadísticas, solo se pudo encontrar en la... Sí, solo se pudo encontrar una cláusula arbitral de consumo respecto a un proceso arbitral. No puedo decir o contextualizar un poco más respecto a los datos, porque característica parte de este proceso arbitral es la confidencialidad. Entonces, nos llamó la atención este año que encontramos en el portal web de un proveedor la promoción y posicionamiento de esta cláusula. Precisamente un consumidor presenta su solicitud y nosotros hacemos esa verificación de verificar la voluntariedad del proveedor. Y dentro de los argumentos nos llamó mucho la atención que el demandante hacía mención que en el portal web de este proveedor precisamente se señalaba la competencia del arbitraje de consumo. Entonces, nosotros desde la Junta se quiere ver este fortalecimiento y posicionamiento de la cláusula para que de esta manera, pues, cuando el consumidor presente su solicitud de arbitraje, teniendo la expectativa de que va a ser el arbitraje de consumo el mecanismo que va a poder dar solución a su controversia, pues efectivamente así se dé. Porque recordemos, algunos consumidores vienen con toda esta expectativa, señalan, adjuntan sus medios probatorios, sus pretensiones indemnizatorias, pero se encuentra con un proveedor que no está adherido, con el cual no tiene una cláusula arbitral, o que a pesar de haber invitado a que forme parte de este arbitraje, pues de manera voluntad, bueno, de manera expresa señala que no. Se da ese supuesto, entonces como que se ven defraudadas, ¿no?, las expectativas que inicialmente podría haber tenido este consumidor. Entonces se está trabajando en ello para que precisamente se vea este fortalecimiento del arbitraje. ¿Y qué pasa con la adhesión? Bueno, actualmente, como ya les había adelantado, por parte de Banco GNB, hemos tenido la adhesión por parte de este sector financiero, pero también hemos tenido la reciente adhesión de Pandero. Sabemos también que las controversias de consumo están muy relacionados por el tamaño de la empresa. Entonces, tener estos proveedores con tamaño de empresa grande, como Cencosud, ¿no?, que ya los he mencionado anteriormente, pues precisamente permite, ¿no?, que ante controversias que se puedan dar, el consumidor, de alguna manera,
tenga esta alternativa y no se le cierre la puerta de acceder al proceso arbitral solo por no tener la manifestación de voluntad del proveedor, ¿no? Es por ello que estamos fomentando la adhesión de proveedores y precisamente ello va de la mano con un trabajo de campo. Es tocar puertas, agendar reuniones, dar a conocer este sistema que quizás para algunos, y eso ya escapa un poco más, ¿no? Para algunos representantes de la empresa, quizás el arbitraje no es muy conocido, o se han quedado incluso con la concepción del arbitraje previo al cambio normativo. Porque recordemos que esta modificación normativa, que fue un gran estadio para el arbitraje, se implementó en el año 2019, pero de ahí nada más vino la pandemia, entonces se quiso fomentar de alguna manera o dar a conocer los nuevos ámbitos del arbitraje o las nuevas características que traía esta normativa, pero bueno, no se logró, uno porque, como les había señalado, en el año 2020 hubo un incremento exponencial. Sí hubieron difusión en ese tiempo, definitivamente, pero no en la magnitud que quizás se esperaba porque teníamos que atender las solicitudes arbitrales. Ahora, el tercer punto, y ya ese es un marco institucional interno del INDECOPI, que también está en un fortalecimiento continuo, podemos señalar lo siguiente. El arbitraje cuenta con el respaldo de la alta gerencia. Entonces, por ejemplo, ¿no? Se ha llevado a cabo la segunda edición de esta competencia arbitral de arbitraje de consumo, precisamente para fomentar el arbitraje a través de las aulas, como les había señalado. Pero esto pudo darse a cabo porque teníamos, como le comenté, el respaldo de alta dirección para precisamente continuar con este tipo en este caso, competencias. Así también, de manera interna, qué es lo que se está haciendo, ¿no? ¿Qué acciones se están ejecutando a fin de poder fortalecer el arbitraje de consumo? Bueno, les comento. Por parte del INDECOPI, en este caso desde la Junta Arbitral de Consumo, lo que se está proyectando y lo que se ha realizado en este año son charlas continuas con el área de servicio de atención al ciudadano, porque recordemos que esta área del INDECOPI es la primera cara frente al consumidor. Entonces se brinda charlas continuas, capacitaciones, para que sean precisamente ellos el nexo y nos permitan llegar al consumidor y dar a conocer este sistema. Es más, como les comentaba, el incremento exponencial que se dio en el año 2020 fue precisamente porque, como te imaginarán, los órganos resolutivos tenían ya la carga, su carga también fue exponencial por parte de los órganos resolutivos. Entonces, como como idea o mensaje que se tenía en ese momento era pues dar a conocer los otros mecanismos. Precisamente teníamos el arbitraje de consumo. Entonces, al usuario que llegaba no solamente se le indicaba que podía ir por el reclamo virtual o que podía ir por un procedimiento sancionador, sino que también tenía habilitado o expedito su derecho a recurrir al arbitraje de consumo. Ello por parte de, como les comentaba, como un fortalecimiento institucional, algo interno que se da gracias, como les comento, al continuo esfuerzo por parte de la Junta con otras áreas del INDECOPI y con el respaldo por parte de alta dirección. Conclusiones, para poder ir ya terminando la ponencia, reiterar, ¿no? Que el arbitraje de consumo es un mecanismo alternativo de solución de controversias entre consumidor y proveedor que se caracteriza principalmente por la voluntariedad, por ser un sistema libre de multas y sobre todo por ser un mecanismo mediante el cual el consumidor va a poder obtener una indemnización por los daños y perjuicios que se haya ocasionado. Ello recordando que tiene que estar de la mano con la acreditación de los medios probatorios. Segundo punto, el arbitraje de consumo ha pasado por un cambio normativo importante, precisamente con el fin de mejorar este sistema de cara al consumidor y proveedor dentro del mercado. Último punto, y es el tema que nos tocó el día de hoy, quisiera que se mantenga este mensaje, es que el panorama actual del arbitraje de consumo es que se encuentra en un fortalecimiento continuo, constante, el cual implica varias aristas, tanto frente al consumidor,
al proveedor e incluso implica un fortalecimiento institucional. Esto es un fortalecimiento interno. Gracias, José. Quedo atento a tus consultas o indicaciones.